Saludos, espero se encuentren muy bien. Entonces, tendríamos que f1x sería igual a f1, que está acá arriba, ya lo conocemos, por el coseno de θ 1. Mientras que f1y sería igual a f1 por el seno de θ 1. Análogamente, f2x sería igual a f2, que lo conocemos, está aquí, por el coseno de θ 2. Y f2y sería igual a f2 por el seno de θ 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las ecuaciones necesarias para encontrar las componentes. Solo es reemplazar los valores en nuestra calculadora. Entonces tendríamos que f1x sería igual a, según los datos que tenemos, F1, la magnitud de F1, esta que está aquí, 200 newtons. Entonces cogemos 300 en nuestra calculadora y lo multiplicamos por el coseno de θ 1, el cual es 20. O sea, 300 por coseno de 20, eso nos da 281.9. Entonces las cifras significativas ya es criterio de ustedes. 281.9 y serían newtons. ¿Por qué newtons? Porque F1 tiene unidades de newtons, que está acá arriba, y las unidades no se pueden perder. Entonces, de la misma forma, F1y sería igual a, entonces tomamos lo mismo, 300, que es la magnitud de F1, multiplicamos por, en este caso, el seno de 20, lo cual nos daría 102.6 newtons. Ok, ahora, para F2X haríamos lo mismo, pero en este caso tenemos que F2 es 400 newtons y que θ 2 es 80 grados. Entonces tendríamos 400 multiplicado por el coseno de 80 grados, lo cual me daría 69.45 newtons, mientras que F2y sería con el seno de 80, entonces sería 400 multiplicado por el seno de 80 grados, que eso da 393.9 o 0.92. Ya esto es criterio de ustedes, cuántas cifras significativas quieren trabajar, si solamente una o dos. Si se dan cuenta, aquí yo en la de arriba utilicé 2 y en la de abajo utilicé 1, eso no pasa nada, igual siempre y cuando los valores estén cercanos, pues se entiende que está correcto. Ok, entonces estos son los valores correspondientes a las componentes o a las magnitudes de las componentes de cada vector F1 y F2. Entonces ahora se establece que un vector resultante, que lo vamos a llamar R, vector, va a ser igual a Rx, ¿cierto? Vamos a decir que en la dirección X más Ry en la dirección Y. Esto pues tomando el mismo criterio que hemos hecho acá para F1 y F2, ¿listo? De manera general, esto es de manera general. Entonces, si yo quiero un vector resultante, yo debo saber que ese vector resultante se debe escribir de esta forma, que está aquí. Entonces, sin embargo, vamos a ver que Rx, es decir, la resultante de la suma de los vectores F1 y F2 en la dirección X, Rx, vector va a ser igual a F1x, vector, más F2x. Es decir, si yo quiero la resultante en la componente X, yo no voy a meter componente Y, solo es la suma de las componentes X de los vectores que estoy sumando, que en este caso sería F1 y F2. ¿Listo? Tengan en cuenta que R, el vector resultante, también es igual a F1, vector, más F2, vector. Esto no implica necesariamente que F1 sea igual a Rx y F2 igual a Ry. Esto no es cierto.
estos no son iguales. ¿Listo? Entonces no pueden hacer esa asunción. Lo que sí pueden hacer es esto que está aquí, estoy escribiendo aquí abajo, que Rx va a ser igual a la suma de las componentes en X de F1 y F2. Y de manera análoga, Ry sería igual a la suma vector, sería igual a F1y vector más F2y vector. Esto sí es cierto y es válido, ¿ok? Entonces, nada, si usan lo mismo que se hizo anteriormente, como F1x y F2x, ambos tienen vector unitario x, pueden ver que Rx, la magnitud, o sea, ya no me olvido de la dirección, puedo decir magnitudinalmente Rx es simplemente F1x más F2x. Y de la misma forma, Ry magnitudinalmente es igual a F1y más F2y. Entonces, ahora tomando los valores que ya calculamos anteriormente, que ya conocemos, para estas coordenadas nos vemos que Rx va a ser igual a F1x, que es 281.9 newtons, más F2x, que es 69.4 o 0.45. Entonces hacen esa suma y eso va a un total de 351.3 o 0.35 según las newtons, según el número de cifras decimales que hayan tomado. Y Ry va a ser igual a F1y, que es 102.6 más F2y, que es 393.9. Hacen la suma de estos valores y a mí me dio 496.5 newtons. ¿Listo? Entonces ya tengo la resultante en X, las magnitudes. Recuerden que estas son magnitudes y la resultante en Y. Entonces, ahora sí, estos valores que están acá, voy a copiarlos y a pegarlos acá. Entonces, ahora sí podemos hablar de R. Recordemos que se estableció que R vector era igual a Rx vector más Ry vector. Entonces, si recuerdan, ahorita hicimos una suma directa para calcular Rx y para calcular Ry, porque los vectores de los cuales ellos estaban compuestos eran en la misma dirección de ellos, es decir, F1x y F2x. Por eso se hizo una suma directa. Pero en este caso, como tenemos Rx y Ry, ellos no van en las mismas direcciones. Acuérdense que Rx es igual a Rx magnitud en la dirección X, mientras que Ry es igual a Ry magnitud en la dirección J, en la dirección J unitaria o Y unitaria. Ok, entonces, lo que nosotros conocemos acá arriba son las magnitudes de Rx y Ry, es decir, nos sirve esta forma de acá. Entonces, aquí es donde debemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, aquí lo que tenemos son las componentes, nos establece de que si queremos el módulo de ese vector R, el módulo al cuadrado de ese vector va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, Rx cuadrado más Ry cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, si recuerdan que esto es lo mismo que R cuadrado. Entonces R va a ser igual, el cuadrado lo paso como raíz al otro lado y me va a quedar la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Esto es teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces de esta manera, usando sus calculadoras, y eso me da un total de 608.24 newtons. De esa manera encontré la magnitud del vector resultante R, que es lo que me pide el problema. Ahora,
la dirección de ese vector que sería θ, el ángulo θ. Para encontrar esa dirección debemos usar las relaciones trigonométricas que usamos anteriormente, que fueron estas ecuaciones de acá, la ecuación 1 y la ecuación 2, si lo ven acá. Recordemos que la tangente de un ángulo sería igual, en este caso sería θ, sería igual a el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Pero anteriormente definimos que el seno de θ era igual a RY. En este caso el seno de ese ángulo θ sería igual a RY sobre R. Y acá el coseno sería RX sobre R. Entonces estos se cancelan y me queda RY sobre RX, lo cual implica que la tangente de ese ángulo θ sería igual a RY sobre RX. Entonces, despejando, paso a que θ es igual a la tangente inversa, tangente a la menos 1. Esta función tangente aplicada sobre θ pasa al otro lado como función tangente a la menos 1 de RY sobre RX. Y de esta manera pueden calcular el valor de θ usando sus calculadoras. Entonces 54.7 mi valor del ángulo θ, de la resultante. Ok, bueno, de esta manera encuentro la resultante y el ángulo que me están pidiendo en el problema. Bueno, ojalá que les sea de mucha ayuda el video. Se hizo un poco largo, pero bueno, fue necesario para que ustedes tuvieran suficientemente claro cómo desarrollar el tema de la suma de vectores en el método analítico. Ok, saludos.